Todos tenemos emociones que no nos damos cuenta y nos terminan afectando al organismo, al cuerpo. A veces no tenemos la oportunidad de tomarnos un minuto de respiro, calmar nuestra mente y ser conscientes de lo que nos pasa. Por suerte tenemos muchas herramientas con las que contamos, pero no todo el mundo las sabe. Hoy me acompaña Jorge Pereira. Él es especialista en una terapia complementaria que se llama biodescodificación. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué es la biodescodificación? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. La biodescodificación o biodespromoción, como me gusta llamarla, es una herramienta que a través de las diferentes técnicas busca hacer consciente un conflicto emocional, porque nosotros consideramos que cualquier síntoma físico o comportamiento tiene un origen emocional en la información que maneja nuestro cerebro inconsciente y bueno, lo que buscamos a través de una sesión es que la persona tome conciencia de esa información, de esa emoción y que bueno, para eso vamos a tener que revisar su historia personal en conjunto y bueno, encontrar los patrones de repetición, que obviamente es una información que nos va a dar el síntoma o el comportamiento en una primera instancia. Entonces, a través de esa técnica, aplicando diferentes herramientas o diferentes enfoques, eso depende mucho del desprogramador o la persona que aplique la técnica, porque bueno, hay muchas perspectivas que se pueden adoptar. Yo desde mi parte me gusta utilizar el diálogo, ¿sí? Bueno, a través de la conversación poder encontrar ese conflicto, encontrar ese origen emocional y bueno, a través de esa toma de conciencia lo que se busca es que la persona pueda generar una reprogramación a nivel neuronal y bueno, obviamente encontrar la sanación al síntoma o al comportamiento que desee sanar. ¿Dónde se origina y quién la inventó la bio? Bien, el origen lo podemos encontrar en las 5 leyes de la nueva medicina germánica, que es una investigación del Dr. Ritgit Hammer, un oncólogo psiquiatra alemán, que bueno, a través de una experiencia personal perdió un hijo que bueno, a través de una bala perdida lo mató y bueno, a partir de eso, después de un tiempo, el Dr. Hammer presentó un cáncer de testículo. Bueno, él como era médico e incluso era oncólogo, le llamó la atención porque bueno, él había gozado siempre de buena salud y bueno, se planteó la hipótesis de que tal vez podría haber ahí una relación con su pérdida o con el conflicto emocional que había tenido anteriormente y bueno, a través de su investigación y obviamente como él era médico pudo acceder a una gran base de datos, poder entrevistar a sus pacientes, ¿sí? Aquellos pacientes con cáncer, bueno, poder averiguar su historia personal y encontró que todos ellos habían vivido previamente un conflicto o algo emocional y que bueno, tenían relación con su síntoma o con la enfermedad que estaban viviendo. A partir de allí, bueno, inició una investigación que bueno, la llamó las 5 leyes de la nueva medicina germánica, que bueno, planteó toda esa hipótesis de que toda enfermedad, todo comportamiento tenía un origen emocional que tenía que ver con la información que manejaba nuestro cerebro inconsciente y que bueno, eso después a través de los años pudo aplicar eso mismo a la cantidad de enfermedades que podemos conocer. Obviamente eso hizo que el Dr. Hammer perdiera su licencia médica, que incluso fuera preso en algún momento, porque bueno, contradecía ciertos conocimientos básicos que por ahí propone la medicina tradicional y que bueno, se contradicen con la bio, pero en definitiva fue el Dr. Hammer quien por ahí nos abrió la puerta a este maravilloso conocimiento que después por ahí muchos investigadores pudieron ampliar este conocimiento y bueno, proveernos más herramientas para lo que hoy conocemos como biodescodificación o biodespromoción y poder aplicarlo a las personas que quieran aplicarlo. ¿Por qué vos, cómo fue que te diste cuenta que querías ser biodescodificador? Mirá, yo creo que todo tiene que ver con el camino de autoconocimiento que uno inicia en algún momento donde tal vez se siente mal o busca entender qué es lo que le está pasando y bueno, allá por el 2016 comencé por el Reiki, que fue una herramienta que me aportó
muchísimo para poder iniciar mi camino de autoconocimiento, este camino de investigación que a través de mi personalidad curiosa me gusta investigar y poder comprender las cosas. Bueno, me llevó a utilizar el Reiki y luego registros akáshicos también como una herramienta de autoconocimiento. Y bueno, en algún momento apareció la bio ahí que vino a conectarme esa parte espiritual con la parte física, con la parte más terrenal, digamos, y que en definitiva la bio vino a proponer una manera de ver la vida diferente, entender para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y sin duda venir a mostrarme de que todo lo que nos sucede tiene que ver con una información que nos da origen, una información que tiene que ver con nuestra familia, que después vamos a heredar, que después va a manejar nuestro cerebro y que bueno, a través de esa información se va a manifestar a través del cuerpo o a través de lo que vamos viviendo y que en definitiva tiene que ver con eso que nos pasa. Y bueno, en busca de respuestas, allá por el 2018 empecé a estudiar biodescodificación, obviamente la apliqué en mí en esos momentos y bueno, a partir de allí me fascinó la técnica, entendí la lógica y cuando aplico la desprogramación, en cada caso entiendo que la lógica es esa y bueno, la sigo aplicando en mí y hoy en día también lo puedo compartir con más personas a través de una sesión para que bueno, aquel que quiera utilizar esta herramienta de sanación pueda hacerlo. Y bueno, también estudié con Fernando Sánchez en un diplomado en biodesprogramación que bueno, me aportó un montón de conocimiento más, incluso su técnica es altamente efectiva y bueno, es la que yo hoy aplico en mis sesiones y sin duda que ya te digo, cada vez que hago una sesión reconfirmo de que hay un origen en esa información, en esas emociones que por ahí no pudimos resolver y que tienen que ver con nosotros mismos, con cosas que sentimos y que bueno, son la respuesta o por ahí o es al cambiar la mirada a través de la biodesprogramación podemos sanar eso que por ahí está ahí pendiente, que busca en definitiva salir y que bueno, nuestro cuerpo está manifestando en algún momento como enfermedad o comportamiento. ¿Cómo se realiza una bio? Bueno, la biodesprogramación se puede aplicar de diferentes técnicas. En función de quién la aplique, puede utilizar una herramienta u otra. Desde mi parte, una sesión yo la llevo a cabo a través del diálogo, en general es a través del diálogo, depende mucho también de la información que tenga la persona, pero en definitiva vamos a repasar su vida, así que la persona sabe lo que ha estado viviendo y con esa información se puede trabajar. Yo normalmente utilizo la genealogía, porque la genealogía me va a dar todo un panorama de la estructura familiar y de cómo está organizado todo su árbol, cómo se repite la información, quién es doble. Eso lo haces a través de las fechas. Exacto, con los nombres, con las fechas, toda fecha que se pueda conocer se va a plantear ahí en la genealogía y poder determinar a ver quién es doble de quién. Cuando hablamos de dobles, estamos hablando de personas que vienen a repetir a algún ancestro y es muy probable que ese doble repita su información, que es decir, va a repetir sus vivencias o la emoción tal vez que ha quedado sin resolver y que bueno, al estar en nosotros también somos responsables y bueno, la genealogía nos da ese panorama de cómo está estructurada la familia o el grupo familiar. Después, con esa información, después con la información que nos provee el síntoma, ¿sí? Vamos a meternos ya de lleno en lo que es la búsqueda o repasar la vida personal y que bueno, vamos a ir detectando a lo largo de la vida seguramente repeticiones donde hay un patrón de información que se repite, donde hay una emoción que se repite y que bueno, esa toma de conciencia a través de repasar la vida de la persona se da cuenta de que bueno, realmente el origen de su enfermedad o de su comportamiento está en esa emoción, entonces eso es lo que buscamos, es responder el para qué, porque en definitiva es lo que el cerebro está buscando, es que nos demos cuenta del para qué vivimos lo que vivimos, porque detrás de lo que vivimos sin duda hay un aprendizaje, hay algo que debemos aprender, hay algo que debemos interiorizar. Muchas veces nos sentimos víctimas porque nos preguntamos el por qué. El por qué tiene que ver con un mecanismo biológico de la naturaleza, un mecanismo evolutivo que heredamos información, que gobierna nuestro cerebro, que nos hace repetir un montón de cuestiones y ese es el para qué. Y a todos nos sucede lo mismo porque tenemos el mismo modelo de cuerpo, el mismo modelo de cerebro y entonces el mecanismo actúa de la misma forma.
pero el para qué es particular de cada persona, porque hay una emoción ahí que resolver y que sin duda tiene que ver con algo que no he reconocido en mi propia vida y que sin duda puede ser también algo que no reconocí de mis ancestros o que alguien ha vivido algo y tal vez desde el juicio, ¿sí? Porque en definitiva por ahí ese dolor o esas emociones, en vez de entender, nos hace juzgar lo que nos está sucediendo y bueno, ahí por ahí nos condenamos a nosotros mismos a vivir lo mismo, pero en definitiva lo que está buscando es que aprendamos, que podamos reconocer la emoción y cuando cambiamos la manera de ver ese dolor, convertimos ese sufrimiento en un aprendizaje, sin duda que ahí vamos a encontrar la sanación que todos estamos buscando y eso es lo que propone una sesión de Vigo, encontrar el para qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y sin duda vamos a ir a encontrar ahí el origen emocional que el cerebro está manejando. ¿Cuánto dura una sesión? Una sesión puede durar entre 1 hora y 2. Yo normalmente 1h30, 2 puedo resolver una sesión. De hecho, es una única sesión por síntoma o comportamiento y ese es el tiempo que puede durar. Normalmente también depende de la colaboración de la persona, ¿no? Porque por ahí hay personas que no quieren hablar de lo que realmente le está sucediendo. La sesión invita a eso, a hablar de lo que tal vez no hemos podido hablar, lo que no hemos podido exteriorizar y bueno, eso es lo que invita a la sesión y bueno, depende por ahí de la resistencia que pueda haber del otro lado, pero solamente me pasó una sola vez con una persona que tuve que hacer 2 sesiones porque la verdad que no exteriorizaba o no comunicaba lo que le estaba pasando, incluso en las 2 sesiones pude detectar que me estaba mintiendo, entonces bueno, entendí que no estaba preparada para hablar de lo que estaba hablando, pero en 1h30, 2, si la persona colabora, que normalmente es así, se puede resolver una sesión. Y por ejemplo, si una persona estuviese haciendo un tratamiento médico, ¿lo tendría que dejar como para hacer bio? No, nosotros consideramos que la bio es una terapia complementaria, ¿sí? O una herramienta complementaria. No hay contraindicación con ninguna otra terapia, mucho menos con una indicación médica. Creemos que un profesional médico, si indicó un tratamiento, si indicó un medicamento, es porque así tiene que ser. Nosotros no vamos a ir a contradecir ningún profesional, incluso como te digo, se puede optar como una herramienta complementaria que no va a contradecir ningún otro tratamiento y que obviamente desde nuestra perspectiva, cuando se trata de un síntoma físico, aquello que vamos a decodificar, pedimos un diagnóstico médico porque puede ser mucho más exacto a la hora de buscar su origen y sin duda nos apoyamos con la medicina para obtener información necesaria para poder aplicar en la sesión. ¿Qué significa la palabra decodificar? Decodificar, bueno, es un poco desconstruir o revisar qué es lo que he vivido a nivel más minucioso de decodificar. Yo tengo un síntoma, bueno, el síntoma ese me da una cierta información, un cierto patrón de información y bueno, yo lo que voy a decodificar o voy a revisar la vida personal para hallar ese patrón de información dentro de la vida que en definitiva tiene que ver con una emoción, con ciertas vivencias que he ido viviendo y que bueno, un poco se habla de decodificar, desarmar un poco la vida, ver los códigos que me está mostrando el síntoma del comportamiento y sin duda esos códigos o esa información la vamos a buscar a lo largo de la vida de la persona, por eso se dice decodificar. O sea, si yo te pregunto, tengo fuertes dolores de cabeza continuos, ¿tiene un significado? Totalmente, totalmente. Nosotros para decodificar un síntoma y ya el síntoma nos da el primer patrón de información. Entonces lo que vamos a observar es cuál es el órgano que está afectado. Por ejemplo, en la cabeza, estamos hablando del cerebro, ¿sí? Estaríamos hablando de un órgano de control. Entonces, si la función de ese órgano es del control, entonces el conflicto asociado está con querer tener el control. Entonces, cuando estamos hablando de un dolor de cabeza, estamos hablando de una persona que tal vez es muy controladora y que en definitiva lo que está sucediendo ahí es una sucesión de pensamientos y pensamientos que, como sabemos, los pensamientos son energía y depende, bueno, que se mande más sangre en la cabeza para poder irrigar mejor el cerebro. Eso va a hacer que las
arterias y venas se ulceren y eso en algún momento va a necesitar una reparación. Bueno, en la segunda fase de la reparación, que en definitiva es la segunda fase de la enfermedad, se va a producir la reparación y ahí es donde va a doler la cabeza. Entonces, si duele la cabeza es porque la estuvimos usando demasiado y normalmente son pensamientos recurrentes o son conflictos que pasamos ahí por nuestra cabeza porque queremos controlar algo que por ahí no podemos controlar. ¿Y angina, dolores de garganta? Bueno, con respecto a lo que es garganta, bueno, ahí está involucrada la boca, así que en definitiva la función de la boca es la comunicación, pero también es la de comer o atrapar el bocado. Entonces, cuando hay algún dolor de garganta puede ser o palabras que quedaron ahí, a veces decimos, me quedó acá, y eso, bueno, me quedó ahí, las palabras, la emocionalidad quedó ahí, y puede ser que esa garganta después duela porque se está reparando. Hay algo que no se pudo esterilizar, no se pudo comunicar, la emoción quedó ahí y necesita reparar, entonces la garganta va a doler. También puede suceder de que la relacionemos con atrapar el bocado, y atrapar el bocado puede ser un alimento real, pero puede ser también un alimento simbólico, o atrapar el bocado para una persona es ir a trabajar, por eso siempre se analiza la perspectiva de la persona para poder entender qué es lo que ha sucedido, pero bueno, el dolor de garganta habla de eso, de no poder comunicar o de quedarme con alguna palabra ahí, o en definitiva no poder haber atrapado el bocado, o lo atrapé y me lo sacaron ahí apenas de la boca, entonces la garganta quedó ahí con las ganas de tragar y no lo pudo tragar. En definitiva son ahí incoherencias o conflictos emocionales que tienen que ver con la funcionalidad del órgano. ¿Cada cuánto recomendás hacer sesiones? No hay un tiempo determinado porque en definitiva no se contrapone una sesión con otra, ¿sí? En una única sesión se puede resolver un síntoma o un comportamiento porque la bio no es un tratamiento, sino que se resuelve en una sesión y que no hay problema con la distancia de tiempo. Yo lo que sí recomiendo es que por ahí la persona se tome un tiempito entre una sesión y la otra, porque yo creo que para hacer cambios se requiere cierto tiempo, además se requiere cierta energía, el cuerpo tiene que hacer algunos cambios para volver a la normalidad o sanar lo que se necesite sanar. Y para mí eso es importante, que la persona se tome un tiempito como para recargar sus energías, para hacer los cambios que necesite y bueno, si quiere después hacer la sesión nuevamente, lo puede hacer cuando desee. Obviamente no hay contraindicación con el tiempo, siempre la libertad de elegir de la persona para mí es fundamental, pero bueno, yo le recomiendo eso como para que se tome un tiempito para que las cosas tomen el lugar que tienen que tomar. Para recargar energía de nuevo. Exactamente, porque ir hacia el pasado, observar qué es lo que he estado viviendo, revivir las emociones, porque para nuestro cerebro ir a algún lugar, recordarlas, es revivirlas y eso obviamente va a volver a enfrentar ese dolor. Exactamente, sin duda. Entonces, todo eso demanda un gasto energético y para mí eso se necesita una recuperación y por eso creo que es conveniente que pasen algunos días por lo menos como para si desea tomar otra sesión. ¿Qué enfermedades o qué emociones recurre la gente a preguntarte? Mira, lo más común y lo que más he decodificado hasta el momento y que para mí tiene que ver con estos tiempos actuales en los que vivimos y que en definitiva nuestro cuerpo y nuestro cerebro no está adaptado al ritmo que estamos viviendo en la actualidad, es la depresión y la ansiedad. La ansiedad, bueno, es una atención excesiva hacia el futuro y la depresión, una atención excesiva en el pasado. Y que bueno, las dos ahí tienen que ver con miedos muy profundos. En definitiva, la ansiedad con miedo a que suceda algo y la depresión es algo que ya sucedió, que no puedo resolver y que en definitiva me genera cierta frustración. Y esas son los dos síntomas que más he decodificado y que ya te digo, para mí el acelere en el que vivimos actualmente hace que por ahí sean dos síntomas muy comunes que la gente presente hoy en día. ¿Recomendás las meditaciones también? Justamente hablábamos de acelere, de ansiedad. Totalmente. Yo creo que la meditación nos conecta con este momento presente, con lo único que hay y que hacer que la mente calle todo el bullicio que puede estar produciendo, que normalmente tiene que ver con cosas del pasado, con información que hemos heredado de nuestro inconsciente familiar y que la meditación para mí es una medicina por excelencia para eso, para callar la mente, porque mucho de lo que nos sucede a nivel emocional y físico tiene que ver con
la calidad de nuestros pensamientos. Incluso el 75% de los pensamientos nunca terminan siendo realidad, pero bueno, generó cierta emocionalidad y esa emocionalidad nos va a afectar sin dudas, y que la meditación puede ser la medicina por excelencia para poder callar la mente, poder gozar de la paz que necesitamos para también sentirnos bien a nivel físico. En tu experiencia, ¿qué es lo que siente un paciente después de hacer una sesión? Yo creo que uno siente paz, siente libertad, porque cuando vos descubrís cuál es el origen de lo que te ha estado sucediendo y que incluso vos tenés el poder absoluto de cambiar eso que te ha sucedido, sin duda que uno siente una sensación de paz y de libertad que como una liviandad, ¿no? Sí, porque reconocer el poder, de que ese poder que mi cuerpo tiene para generar un síntoma también lo puede usar para revertirlo, y que si le damos información certera y que reconocemos las emociones como un aprendizaje y dejamos de sufrir con ellas, sin duda que eso va a generar a nivel energético un alivio importante, y para mí describirlo sería como una sensación de paz o de libertad, sin duda. ¿Un órgano dañado responde a un sentimiento? Por ejemplo, no sé, tengo un cáncer de mama o de útero. Sí. ¿Qué significado tiene? Yo creo que ningún órgano se daña, sino que el cerebro, a través de las modificaciones que hace, normalmente lo terminamos llamando daño o lo llamamos enfermedad, pero en definitiva ese órgano lo que ha sido modificado por el cerebro inconsciente para poder solucionar un conflicto, sí, o solucionar ese estrés que tiene obviamente detrás una emoción que no hemos podido resolver, y que en definitiva después va a modificar un órgano en particular. Si en el caso de un cáncer de mama, bueno, estamos hablando ahí de conflictos que con ser madre, en definitiva, porque si hay una proliferación celular en una mama, lo que está haciendo nuestro cerebro es readaptando o poniendo células turbo ahí en la mama como para que la mama pueda cumplir mejor su función, porque en definitiva hay una carencia de no poder cumplir con la función. ¿Es con ser madre o con lo que me pasó con mi mamá? Bueno, el factor madre puede estar relacionado diferente. Puedo ser yo, la hija, o tener el conflicto. Yo ser madre, tener conflicto con mis hijos, sí, o yo ser la hija y tener conflicto con mi madre. Ajá. El factor madre siempre está, y como el cerebro no distingue las diferencias, ¿sí? Pero si hay un factor madre va a modificar una mama, porque en definitiva lo que está haciendo es generando una mama que pueda suplir o que pueda solucionar ese conflicto que por ahí de forma consciente no puedo resolver. ¿Y manchas en la piel? Porque mucha gente tiene psoriasis o vitiligo. Bueno, todo lo que es el órgano de la piel tiene que ver con lo que nos conecta con el exterior. Entonces, cualquier conflicto que tengamos a nivel relación, separación, va a afectar nuestra piel. Después, si hablamos de manchas, bueno, tenemos que ver también el color. Si es una mancha roja, puede ser en términos de vergüenza. Por ahí, si hay una mancha más oscura, por ahí podemos considerar algo más sexual o considerado sucio por la persona. En el caso del vitiligo, bueno, lo que se busca es conectar con la luz que por ahí no se tuvo, por eso se hacen las manchas blancas, pero todo lo que tiene que ver con piel está hablando de un conflicto de relación, un conflicto de contacto, un contacto que tuve y que no deseaba, o un contacto que deseaba y no tuve. Siempre hay una incoherencia ahí, pero bueno, en el caso de una afección en la piel, siempre va a hablar de ahí una relación tal vez no resuelta. Enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, HIV. Bueno, con el HIV hay algo muy interesante, porque hay algunas cuestiones a nivel médico que no están tan claras, porque en definitiva el HIV lo que se lo denomina a un virus, cuando en definitiva ese virus nunca se encontró ni se halló, sino que los testeos están buscando o intentan ver cómo está tu sistema inmunológico. No buscan un virus en particular. De hecho, nunca se encontró una vacuna, ¿sí? Porque no hay ningún virus que creo que haya que matar, sino que hay una disminución del sistema inmunológico. Y a nivel inconsciente lo que está traduciendo el HIV es una desvalorización muy profunda de la persona,
como me siento desvalorizado, el cerebro inconsciente lo que baja es absolutamente tus defensas al nivel del valor que vos te das. Y obviamente esa desvalorización hace que, bueno, después puedan aparecer otras enfermedades a las que le llaman oportunistas, pero tampoco hay casualidad en eso, sino que también se puede decodificar la enfermedad que está relacionada, pero a nivel inconsciente el HIV está traduciendo una desvalorización muy profunda de la persona, por eso hay una bajada de su defensa, de su sistema inmunológico. ¿El HPV? Y el HPV estamos hablando de, obviamente también en términos sexuales, y donde por ahí la relación se considera sucia, ¿sí? Considero que por ahí mi pareja está teniendo relaciones con otras personas y que por ahí no se está cuidando, entonces el HPV viene a solucionar eso. Como yo ahora tengo HPV... Infidelidades, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Como tengo HPV, por ahí ya eso me impide tener sexo. Me está solucionando el conflicto de que yo no quiero tener sexo con mi pareja porque siento que hay algo sucio detrás o hay infidelidades, como vos decías. Y que en definitiva hablan de eso, de que por ahí mi necesidad de no querer tener sexo y de considerar que lo que hay ahí es algo sucio. Adicciones, por ejemplo, cualquier tipo de adicciones, alimentarias, juego, entra todo, digamos. Sí, sí, porque en definitiva Alcohol, las adicciones drogas. para nuestro cerebro no hay un juicio. Podemos ser adictos a la comida, al chocolate, al trabajo, al estudio, a una sustancia. Y las adicciones siempre detrás hay una carencia, hay algo que faltó en algún momento de mi vida, entonces el cerebro lo que hace es, a través de eso que va a buscar, ya sea como dijimos una sustancia, la comida o algo que faltó, encontrar una satisfacción en esa carencia que hubo anteriormente en mi vida y que sin duda tiene que ver con conflictos emocionales no resueltos. Entonces, cada sustancia o cada cosa a la que seamos adictos siempre va a venir a querer suplir una carencia o a querer cubrir una carencia que hemos pasado anteriormente. Cuando una persona te contagia una enfermedad, ¿se puede sanar o cómo se interpreta eso, que te contagien? Ok. Desde la bioinformación no creemos en el contagio de las enfermedades, porque si todo está en nuestro origen emocional, si todo está en la información que hemos heredado, todo lo que vivimos, todo lo que nos está sucediendo tiene que ver con nuestra información interior. Sí creemos en la transmisión, porque en definitiva vivimos todos conectados y en este ambiente incluso hay microorganismos que están ahí dando vueltas, pero creemos que los microorganismos también aparecen en la fase de reparación del conflicto y que si están en nosotros es porque nuestro cerebro inconsciente los ha traído para reparar lo que tiene que reparar. Entonces creemos que no nos contagia a nadie, sino que vivimos lo que tenemos que vivir a través de nuestros conflictos, del origen emocional que nuestro cerebro conoce, y que si hay una aparición de algún microorganismo es porque el cerebro también lo ha adoptado para reparar lo que tenga que reparar a través de un síntoma o una enfermedad. ¿Y el COVID, por ejemplo? Bueno, el COVID, según mis conocimientos, el COVID es una cepa más del resfriado. De hecho, los COVID son los que vivimos constantemente cuando nos resfriamos. La cuestión es que fue una cepa nueva y obviamente hay todo un trasfondo emocional detrás, que es el miedo, ¿sí? Que en la era de la globalización, a través de la información, de los dispositivos, hoy podemos transmitir el miedo. Y el miedo va a afectar a nuestros pulmones, por ejemplo. Entonces, sin duda eso puede, si tenemos un estado de gripal, como puede ser de resfriado, por ejemplo, del COVID, intenso por ser una cepa nueva, ¿sí? Pero si a eso le agregamos miedo, va a afectar mis pulmones, y si le seguimos agregando un montón de situaciones más, va a hacer que nuestro cuerpo empiece a funcionar de forma... va a hacer que nuestro cuerpo se enferme por ahí de todo ese cúmulo de emociones que vivimos, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con las cosas que nos van diciendo. Para mí lo que se transmite es el miedo, y para mí las pandemias incluso a partir de ahora van a ser todas a nivel respiratorio, porque es muy fácil transmitir el miedo a través de la comunicación, y que el COVID para mí... Los medios sobre todo. Exactamente. Entonces lo que
el COVID vino a hacer, bueno, es por ahí a generar mucho más miedo, y bueno, eso es lo que para mí ha generado la pandemia y los síntomas físicos que la gente presentaba. Pero en definitiva, para mí el COVID es una cepa más de los que generan, los virus que generan el resfriado, que en definitiva si nos resfriamos es porque hubo un conflicto emocional previo. Concientizándome sobre esto, ¿no necesito la vacuna? Bueno, para mí las vacunas es agregar el virus cuando tal vez por ahí tu cuerpo no lo necesita, ¿sí? Porque si, como te decía, si tu inconsciente necesita algún microorganismo, seguramente lo va a obtener del ambiente si es que lo necesita. Y si no, siempre va a encontrar la forma de hacer la reparación que tenga que hacer. Pero bueno, está también en la libertad de la persona. Para mí las vacunas generan esa tranquilidad y combaten el miedo. Entonces, si combatimos el miedo, sin duda que la vacuna puede ser positiva para una persona. Claro, es mental también. Es mental, todo es emocional. Entonces, depende de la seguridad que te genere la vacuna. ¿Las sesiones que vos das son presenciales? ¿También das la posibilidad de hacerlas online? Sí, tengo las dos opciones. Puede ser presencial, acá en la ciudad de La Plata, zona de Plaza Italia, sino de forma online para todo el mundo de habla hispana, así que también está la opción online. ¿Tenés una preferencia? De mi parte me siento más cómodo con la sesión presencial, porque me permite conocer a la persona, nos podemos dar un abrazo si es necesario, nos conocemos, compartir esto, sin duda otra conexión. Exactamente, a nivel conexión es diferente. Pero lo bueno es que la sesión online nos permite por ahí acortar distancias, y eso para mí es un montón, y aquella persona que pueda o que necesite tomar una sesión lo puede hacer, y que la distancia para ella no sea un problema. Claro. Bueno, Jorge, te agradezco un montón, la verdad que fue una nota hermosa, espero que a la gente le haya servido. De todas maneras vamos a dejar acá en la caja de información todas las redes para que se puedan comunicar con Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho también de corazón, agradezco este espacio, tu calidez y bueno, ayudarme a compartir este conocimiento que nos hace bien a todos. Gracias. Así será.